Existen intelectuales académicos adscritos a instituciones de educación superior en México, que le otorgan diversos sentidos académicos e intelectuales a su producción en los medios de comunicación, con la que transfieren y circulan conocimiento especializado de la academia a la sociedad. A finales del siglo XIX aparecieron los intelectuales como categoría en la discusión pública. Durante el Porfiriato y la Revolución, los miembros de los grupos Nueva Generación y el Ateneo de la Juventud se dedicaron al servicio público y la acción política. Luego llegaron los intelectuales modernos, es decir, la generación de 1915 y la generación de los contemporáneos que se agruparon en torno a la universidad. No obstante, la evolución del intelectual en el siglo XX no estaría definida preponderantemente por el medio universitario, sino por su relación con los medios de comunicación. Alrededor de 1950 irrumpió una categoría más especializada, los intelectuales académicos, es decir, aquellos que se congregaron en grupos generacionales alrededor de los medios de comunicación y que mantenían vínculos con las instituciones de educación superior. Los grupos más representativos fueron el Hiperión, México en la Cultura, Los Espectadores, la Generación de Medio Siglo, la Generación Excelsior y la Generación Nexos, entre otras, donde sus integrantes fueron ejemplo para otros académicos. Pero después de los acontecimientos ocurridos en 1968 y 1971, estas generaciones fueron perdiendo audiencia. Paralelamente, en el ámbito internacional, los diferentes regímenes totalitarios expulsaron diferentes oleadas de intelectuales que México recibió favorablemente. Supongo, pues, que los hijos, que ellos mismos o sus hijos mantienen esos ideales, de modo que si encuentran un espacio, en el caso mexicano, para poder seguir manteniendo la noción de un pensamiento crítico, de un pensamiento con un proyecto de cambio social o político, con un pensamiento de defensa de derechos básicos, civiles, humanos, de libertades, etc., es lógico que sean ellos quienes, teniendo una educación que se les permita ejercer la escritura y la actividad pública, continúen también mediante el trabajo en la prensa defendiendo esos ideales. Los intelectuales académicos del exilio se posicionaron en los medios de comunicación mientras los mexicanos se replegaban en sus cubículos. Tuvieron que ocurrir acontecimientos de grandes dimensiones, como el terremoto de 1985, primero, y el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, después, para que pudieran salir de su marasmo. El actual intelectual académico ha evolucionado desde entonces. Ahora posee un entrenamiento en un campo especializado de conocimiento. Está contratado por una institución de educación superior de élite y participa de forma regular en los medios de comunicación en México. Su posicionamiento en los medios electrónicos ocurrió con los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Mientras, en los últimos 20 años, las condiciones académicas se modificaban rápidamente para el académico mexicano, que vio cómo las instituciones de educación superior daban preferencia a jóvenes académicos de otros países para insertarse laboralmente, y también encontraron condiciones propicias para insertarse en los medios de comunicación. Las élites académicas se sitúan en instituciones de educación superior de élite, en el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y en los medios de comunicación. Sin embargo, en el contexto de las evaluaciones académicas del SNI,
la participación en medios de comunicación no son un producto bien visto por las comisiones dictaminadoras. Las circunstancias en las que se ha venido desarrollando las instituciones académicas en el país, ¿no? Estas han venido adquiriendo cada vez más y más y más tareas, ¿no? Que están fuera de la misión original del académico, ¿no? Entonces, dentro de lo que ha sido la concepción del académico en nuestra universidad particularmente, en donde uno tiene que cumplir las 3 funciones universitarias, la extensión es una parte de lo que tiene que hacer el académico, y el escribir en periódico es parte de la extensión, llegar a otros públicos. Entonces, estoy cumpliendo al escribir en periódicos con una parte de mis funciones como académico en la institución. Ahora, la visión con la que se maneja la academia es tan estricta como que el que no publica en journals en inglés no cuenta, pues ese es un problema de quien evalúa de esa manera, ¿no? Yo entiendo que la práctica académica es muchísimo más amplia que eso, ¿no? Entonces, creo que sí, en algún momento el SNI debería fijarse en eso. A pesar de ello, su participación ha contribuido a la construcción de un prestigio académico y extraacadémico. En el periódico, la posibilidad de alcanzar un número mayor, bueno, pues si ese es el trabajo de uno, entonces ahí hay una vía que no todos exploran ni que todos quieren, porque se requiere un cambio de lenguaje. El lenguaje académico, en su versión más absurda, pareciera requerir esto: entre menos te entiendan, mejor. Entre más oscuro sea tu lenguaje, entre más conceptos más complicados y a veces inventes conceptos, mejor. En el mundo del periódico no. Ahí tiene uno que ser lo más claro que la habilidad para escribir permita. Entonces es un mayor público con un lenguaje menos preciso. El capital simbólico de notoriedad externa de los intelectuales académicos, obtenido a partir de trabajo cotidiano en medios de comunicación, parece decir que para que el discurso periodístico sea exitoso ante la sociedad, debe estar a contracorriente del discurso público dominante. Su trabajo como articulistas les produce diferentes sentidos, entendidos como las representaciones o visiones del mundo, tanto en el pasado, para dar cabida a las representaciones ya cristalizadas en forma de preconstruidos culturales o de capital simbólico, como en el presente, para abarcar también los procesos de actualización, de invención o de innovación de valores simbólicos y su proyección hacia el futuro, su horizonte de realización. Independientemente del trabajo que uno tenga, también tiene uno una responsabilidad social que hay que asumir, ¿no? O sea, uno no vive en el vacío, uno vive e interacciona con el mundo exterior, e interacciona y es afectado, bien o mal, por los problemas o las condiciones que permean en la sociedad en la cual está uno inserto todos los días. Entonces yo creo que uno tiene una responsabilidad social. Y si uno logra tener un espacio, ser una voz, poder decir cosas, pues yo creo que uno sería bastante oligofrénico si no utilizara esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me preocupan los problemas sociales, me preocupan las condiciones del país, ya no quiero decir del mundo porque bueno, ya sería demasiado pretencioso, pero digamos me preocupan las condiciones del país, la situación del país, y bueno, yo me gustaría y me gusta poder, pues no sé si se llama colaborar o me gusta inmiscuirme
en los asuntos de la vida social, socioeconómica, educativa del país, ¿no? Aparte de mi trabajo, esencialmente, que es el de hacer investigación en el área de la neurofisiología, ¿no? De las neurociencias. Actualmente, existe una tensión respecto de la valoración académica de la producción periodística en el marco de la normatividad. En general, existe un bajo reconocimiento de esta actividad y hasta el año 2014 no parecía haber muchas posibilidades de ser reconocida académicamente de manera formal. Pero resolver esta deficiencia implicaría situaciones, condiciones y aspectos de orden político, institucional y de cultura académica. Los campos de la educación y la pedagogía tienen pendiente conocer otro tipo de actividades de sus académicos, de alto valor en la transferencia y circulación de conocimiento especializado, que permitan integrar conocimientos para potenciar la disciplina. De acuerdo con León Olivé, se propone atender la diversidad axiológica de las prácticas cognitivas, que se desarrollan en medios específicos que varían unos de los otros y que conforman una sociedad de conocimientos.